¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en su nueva sección favorita que va a ser analizando progresiones de cargas. Vamos a ver que lo más importante para que una persona desarrolle fuerza, hipertrofia, adaptaciones físicas es progresar a través del tiempo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? A través de distintos medios. En este caso nos vamos a enfocar en una progresión de cargas, modificando el número de repeticiones, manteniendo como base un peso con el cual ya se está trabajando, ¿vale? Para que posterior a ello, sobre la marcha, se vayan generando o modificando este tipo de cargas externas. Aquí vamos a ver cómo pasamos de un año de progresiones, esto de manera interrumpida, ¿vale? Hubo un lapso en el que no se continuó, por ende, solo vamos a sentar el precedente del punto en el que nos encontrábamos y las limitantes que teníamos en ese momento con respecto a tener ya una progresión adecuada y a través del tiempo, como vemos la modificación de una serie lineal top set de un patrón de movimiento hack squat y en un periodo de 5 meses una modificación de más de 10 repeticiones, ¿vale? E incluso el incremento del peso para la ejecución del ejercicio. En este caso se aumentó casi el 20% de la carga en ese lapso de 5 meses y se triplicó el número de repeticiones. Vamos a iniciar primero sentando presente en la manera en la que se ejecutaba y las deficiencias con las que contaba esta ejecución a nivel técnico, y ya luego eso transferirlo para desarrollo de fuerza o ganancia de masa muscular. Esto es del mes de abril de 2023. Es una hack squat Cybex. Tenemos 3 platos de 45 libras de cada lado y tenemos 4 repeticiones. Luego se hacen 7 repeticiones asistidas, pero directamente ya no hay una asociación de la percepción del esfuerzo para el peso que estamos moviendo en ese ejercicio. Entonces vamos a ver la primera ejecución. Primero que comentar, para nada se parece a lo que actualmente realizo a nivel técnico y control de la carga. Seguramente aquí era un ego lifter más. Me sentía con la capacidad de mover esas cargas, pero el mismo patrón de movimiento contradice todo lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, el posicionamiento, pues ya sabemos, ¿no? Mientras más arriba estén los pies, menor percepción se ejerce o estímulo se ejerce sobre los cuádriceps. Tendemos a ocupar músculos de la cadena posterior como glúteos, abductores, espalda baja, etcétera, toda la cadena posterior para compensar esa carga. Entonces, este es un ejercicio de un patrón de movimiento de sentadilla. Por ende, lo que buscamos es una máxima flexión en la rodilla para que la mayor cantidad de estímulo se lo lleven los cuádriceps. No es que sea un ejercicio aislante, no. Es que hay un estímulo más directo en mayor proporción con respecto a la demás musculatura. Esto no quiere decir que todos los músculos no se ven activados, ¿vale? También pues vamos a ver el control del ejercicio y comentamos al respecto. Lo único que se está realizando aquí bien es la respiración. Sabemos que mediante un patrón de sentadilla lo que tenemos que hacer es generar una inhalación, apnea, el descenso, el control sobre la fase excéntrica y a lo largo de todo el rango de movimiento, pero en este caso podemos observar que aquí
ya no vamos a pasar más allá de los 90 grados. La flexión se ve limitada en la rodilla y lo único que estamos haciendo bien es la respiración. Inhalo, genero apnea y una vez que empieza a subir el peso, pues empiezo a exhalar, ¿no? Para contrarrestar esa carga externa generada por el peso con la presión interna generada por esa apnea, ¿vale? Y vean, o sea, aquí parece una sillita. Esto es lo que normalmente vemos, ¿no? Aquí lo que tendríamos que buscar es que el isquiotibial se acercara o se aproximara en bastante medida al gemelo, pero no es así. La barra tiene esta distancia. Ay, qué mal se visualiza eso. La barra tiene esta distancia y los pies están a esta altura en lugar de estar lo más cercano a la parte inferior, ¿vale? Vamos a dejar correr un poquito más el video. Una repetición, 2 repeticiones exactamente igual, 3 repeticiones. Aquí el ángulo puede engañarnos un poco y puede parecer que estoy flexionando un poco más, pero seguramente es la misma característica, ¿no? Esa forma de silla, en donde la cadera está muy alejada del talón, por ende, aquí tenemos bastante carga y en esta zona también tenemos bastante carga. Y entonces, en lugar de tener mucho estímulo sobre los cuádriceps, pues se ve disminuido. Entonces, aquí ayuda a compensar el estímulo generado sobre los cuádriceps, por ende la carga se distribuye en mayor número de músculos. Me parece que era la tercera, esa va a ser la cuarta y vemos y ahí es donde se genera una asistencia, lo cual diría la mayoría de las personas, no, es una pequeña asistencia, no sé qué, tú solo, bro, etcétera. Pero no es así. Indiscutiblemente cambia la percepción del esfuerzo que tú puedes generar al momento de realizar un ejercicio. Si tienes asistencia, esa repetición es tuya. No hay discusión en ese aspecto. Porque ahí ya me cuesta nada el subir, ¿no? Controlo un poco en medida de lo posible el peso en la bajada y ya luego esa mínima asistencia contrarresta toda la percepción que yo pueda tener de esos 3 platos por cada lado, ¿vale? Entonces vamos a cambiar a... Esta es la base o el punto de partida del año pasado. Ahora, en febrero de este año, ya sabíamos o estábamos tratando de entender cómo ejecutar el patrón de movimiento de mejor manera, mayor control, dominio sobre la carga, fase excéntrica, contracción, fase concéntrica, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya se ve un patrón o una ejecución mucho más técnica, aún con mucha mejora, porque en febrero, una vez que inicié a trabajar en mi progresión de carga sobre la hack squat, esa fue la primera vez. Tenía 3 platos por cada lado y 5 repeticiones, ¿vale? Una única serie, top set. Entonces no estaba, entre comillas, muy lejos de lo que ya había logrado en el pasado, que eran 4 repeticiones, aunque mal, pero para nada era diferente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí sí cómo se modifica el patrón de movimiento. Ahora sí, no se alcanza a percibir toda la base, pero podemos observar claramente que la distancia con respecto al piso ya es mucho menor, ¿vale? Ya los pies no pueden ir más abajo y eso va a depender directamente de la flexibilidad que puedas tener en tu tobillo a nivel de dorsiflexión para el patrón de movimiento de sentadilla, ¿vale? Entonces vamos a dejar correr el video. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, teníamos lo que era una silla en el pasado y ahora sí tenemos un patrón un poco más adecuado de sentadilla. Flexión completa en la rodilla, la cadera completamente pegada al respaldo y una alineación con respecto a mi punto de apoyo, ¿no? La cadera lo más próxima al talón y aquí vemos que ya tengo la capacidad de tener mucho más rango de movimiento,
¿vale? Aquí sí ya la ejecución se ve más control, mejor dominio, respiración, etcétera. Alineación incluso del codo con la rodilla para que sea lo más compacto. Esto me permita generar una mayor transferencia de fuerza y por ende sacarle el máximo rendimiento al ejercicio, ¿vale? Esa va a ser la primera repetición. Aún así, esto no quita que no me haya costado bastante para ser de las primeras veces en las que retomaba este ejercicio, pero ya se ve un control ese camino hacia un mejor control, ¿no? Esa verticalidad, alineación, cercanía de la cadera con el tobillo, ese rango de movimiento, etcétera. Y para este punto, esa fue la primera vez que hice una top set, fueron 5 repeticiones con 3 platos. Y mi siguiente progresión, esto fue en febrero y una semana después, pues fueron igual 3 platos y pudimos sacar una repetición más. ¿Esto qué quiere decir? Progreso, porque no necesariamente tengo que aumentar la carga para progresar. Es decir, yo tengo 3 platos de 45 libras de cada lado, que son 20 kilos aproximadamente. Entonces, son 120 kilos que puedo mover una repetición más. Eso quiere decir que son 120 kilos más, ¿vale? Si yo le hubiera puesto 5 libras más, 10 libras más, posiblemente me hubiera quedado en las mismas repeticiones o incluso ni siquiera hubiera podido mover el peso, ¿no? Porque ya no es directamente proporcional el número de repeticiones que tú haces con respecto al peso, dada la carga aumentada. Entonces, para este punto, lo que opté fue por una repetición más en esta serie, igual, top set, 6 repeticiones, 3 platos por lado, pero ya se denota un mayor control al momento de estar ejecutando el posicionamiento de los pies. Aquí sí se puede observar un poco mejor. Tenemos toda la base y vemos cómo los pies están lo más abajo posible. En el otro caso teníamos la base y nuestros pies quedaban más o menos a esta altura, ¿no? Entonces, inevitablemente la figura final que íbamos a hacer pues, será una silla y aquí vamos a ver cómo se modifica ese movimiento, ahora sí pudiendo ejercer el máximo estímulo sobre los cuádriceps, ¿vale? Esa era la figura que teníamos anteriormente y vean todo el rango de recorrido que le ganamos. Y vamos a ver que incluso entre repeticiones podemos mejorar ahí, ¿vale? Vemos aquí que todavía queda este espacio, este pequeño espacio, aunque podría ya considerarse como una buena repetición, incluso en esta repetición tenemos capacidad de mejora, ¿vale? Flexión en la rodilla, alineación y verticalidad en la espalda, no despegó la cadera con respecto al respaldo, etcétera, ¿vale? Bien, y vamos a ver que incluso esa repetición puede ser mejorada. Y sería esta mi segunda repetición y vamos a ver si hay mejora o no con respecto a la primera. ¿Vale? Entonces vemos que ese espacio que teníamos se ve completamente disminuido. Aumentamos el rango de movimiento. El rango de movimiento genera o aumenta la capacidad de generar estímulo en esos grados de flexión de la rodilla. No está directamente ligado a un mayor desarrollo, pero si tú tienes la capacidad de ejercer un mejor estímulo bajo ese rango de movimiento, inevitablemente para ti va a ser favorable, ¿vale? Y lo que veíamos, pues la alineación con respecto a la base, lo más abajo posible, esa máxima flexión de la rodilla, la cadera lo más próximo al talón y esa linealidad o verticalidad con respecto al respaldo, ¿vale? Eso fue en el mes de marzo. Para el mes de abril o mayo, me parece, tuvimos nuestro siguiente salto. Es decir, 2 meses prácticamente en los que nos mantuvimos bajo el mismo
rango de repeticiones y carga sobre la máquina. Esta es otra Hack Squat, es la misma máquina, es una Cybex, pero es en otra sucursal de Power Gym, ¿vale? Entonces, de igual forma, vemos que el patrón de movimiento debe ser exactamente el mismo. Los pies lo más abajo sobre la base, tenemos la misma carga. Aquí me parece que son efectivamente 20 kilos o no recuerdo si también son de 45 libras. Y vamos a ver la ejecución, ¿vale? Y tenemos exactamente lo mismo. Mayor flexión de la rodilla, alineación en la máquina y el máximo rango de movimiento. El perfil es distinto, pero lo que podemos observar aquí es que tenemos 2 repeticiones más y una mejor adherencia a la cadencia de la ejecución, es decir, puedo encadenar una repetición tras otra, no todas las repeticiones, pero que pueda hacer 5 y tenga que tomar un descanso para cada una de las repeticiones, ok. Y luego progresar de qué manera, que a lo mejor las primeras 2 las pueden encadenar, descanso, las segundas 2 las pueden encadenar, descanso, etc. Eso también es una progresión porque a final de cuentas tengo la capacidad de ejercer esa carga externa en un menor tiempo posible y progresar, ¿no? De igual forma, ¿no? Rango de movimiento, alineación, cadera pegada, lo más cercana al tobillo, verticalidad o alineación con la máquina, etc. Esto fue, si no me equivoco, en el mes de mayo y tuvimos un aumento de 2 repeticiones, pero no son 2 repeticiones, son 3 repeticiones con respecto a febrero de este año cuando iniciamos con el trabajo en la Hack Squat. Y ya luego en junio nos topamos con una Live Fitness, y ese día me sentía bastante bien. Esto ya fueron los primeros días de junio, igual son 3 platos de 45. Lo que siempre busco en todas las máquinas es siempre tener, aunque parezca algo demasiado absurdo, el mismo número de discos y el mismo disco, es decir, estos son iguales, estos son iguales, estos son iguales, ¿vale? Porque muchas veces podemos poner un disco de 45 libras de un lado, de 20 kilos del otro, y entonces, aunque parezca absurdo, a nivel técnico puede marcar la diferencia cuando ya tomamos aspectos bastante peculiares para mejorar en todo sentido el desarrollo y progresión de cada persona, ¿vale? Entonces, aquí teníamos, ese día me sentía bastante fuerte, y opté por hacer una última serie de aproximación con los mismos 3 platos, pero noté que me sentía bastante cómodo, por lo que decidí parar en las primeras 2 repeticiones, tomar un descanso bastante adecuado y encadenar con ese mismo peso la top set. Pero en este caso no iba a contar las repeticiones, sino iba a tratar de hacer un AMRAP, que en este caso fueron 15 repeticiones con 3 platos por cada lado. Y vemos que en todos los aspectos, independientemente de la máquina, siempre debemos de tener el mismo patrón de movimiento. Los pies están lo más abajo sobre la base, generar la máxima flexión de la rodilla posible, no despegar en ningún momento la cadera de respaldo y no compensar con grupos musculares, ¿vale? Y entonces aquí vemos que iba a 2 repeticiones un poco más encadenada y notamos lo mismo, ¿no? Ahora sí, ya el isquiotibial, cuestión que no se veía el año pasado, se junta completamente con el gemelo, ¿vale? Entonces eso nos habla de una máxima flexión de rodilla, lo cual genera la máxima estiramiento
del fallo técnico, no. Lo cual genera el máximo estiramiento del cuádriceps, ¿vale? Tenemos dos patrones de movimiento que se pueden ejercer. Cuando se extiende la rodilla, se contrae el músculo. Cuando se flexiona la rodilla, se estira el músculo, ¿vale? Entonces aquí buscamos el máximo estiramiento y que la carga vaya en mayor proporción dirigida hacia ese grupo muscular. Entonces logramos encadenar 15 repeticiones a principios de junio en esa Life Fitness Squat con una mejor cadencia, y al final obviamente ya era bastante demandante la carga a nivel de frecuencia cardíaca, porque pues, hacer un par de repeticiones está bien, pero mantener ese estímulo lo que hace es que nuestra frecuencia cardíaca se mantenga en esos rangos. Si no estamos fisiológicamente adaptados, esto se puede trabajar a través de una correcta dosificación de un ejercicio cardiovascular, pues cualquier estímulo puede más bien elevar nuestra frecuencia cardíaca, y sostenido en el tiempo pues no puede ser tan favorable como otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces fue bastante favorable. Obviamente no me quedé completamente satisfecho y este día no tengo el video, pero decidí hacer la primera serie con 3 discos y medio de cada lado. Pero solo realicé 2 o 3 repeticiones, no recuerdo porque ni siquiera lo grabé, porque tenía pena de que no lo pudiera realizar. Y me sentí bastante bien. Entonces nos damos cuenta cómo ya llegando a cierto número de repeticiones, lo que sí podemos optar es por modificar la carga, pero esas repeticiones no es un día hago 6 y al otro día hago 8 y ya quiero ponerle el 20% más de carga y hacer las mismas 6 u 8 repeticiones, no. Llego a repeticiones altas para propósitos de hipertrofia, que ya estamos hablando más de 10 repeticiones, en este caso 15, pues lo consecuente ahora sí sería aumentar la carga de manera gradual, tampoco irme al 20%, pero por ejemplo en este tipo de ejercicios desafortunadamente tenemos esa mala idea de tenemos ya un disco de 20, pues la siguiente progresión es la de 10. No, en este sentido también se puede hacer una modificación con pequeñas cargas, es decir, desde 1 kilo, 2 kilos, que serían 5 libras, 10 libras, que serían 4 kilos y medio, etcétera. Pero no, uno le quiere ir a poner 25 libras o 10 kilos porque son 3 platos y medio. Vale, está bien. Pero que no se vea una modificación completa en el patrón de movimiento o que estés compensando al momento de ejecutar el ejercicio, ¿vale? Que se vea la misma grado de esfuerzo y ejecución que tienes en un peso que ya dominas. Aquí son 3,5, máxima flexión, bonita cara. Ya en las últimas, no es que la técnica sea negociable, siempre debe de preservar la mejor técnica en la totalidad de repeticiones, ¿vale? Un poco de ruido. La mejor técnica, o que la repetición 1 sea igual a la repetición 6, que la repetición 6 sea igual a la 10, que la 10 sea igual a la 15. Pero siendo un rango nuevo de repeticiones, en lo que se genera ese dominio, pues puede estar ahí, ¿no? Pero que no haya mucha variabilidad, es decir, que no empiece a compensar con el glúteo, con la espalda baja, etc. Y 3 semanas después hice, esta semana, hace 2 días, hice una prensa similar que es igual Life Fitness. Lo único es que tenía una plataforma distinta. No me sentía lo cómodo que me gustaría, pero aún así traté de hacer mi mejor esfuerzo y repetimos esa carga. 3 platos por cada lado en 15 repeticiones, pero con un mayor dominio, porque antes me costaban las 5 repeticiones una vida entera, y en este caso, en esta serie en particular,
logré encadenar ese número de repeticiones y hasta después generar un punto de descanso para continuar con las demás. Ahí vamos 2, 3 y control en todo momento, ¿no? Ahí son 4 y vamos a ver que tenemos lo mismo. El pie lo más abajo sobre la base posible, mi talón estaba justo en el filo de la base, entonces no podía ir más abajo. La máxima flexión de la rodilla, la cadera lo más cercana al talón y esa verticalidad y alineación con respecto a la máquina, ¿vale? Controlando en todo momento la fase excéntrica, denotando bien la contracción y ya posterior a ello, generando esa parte concéntrica. Y esa es la quinta repetición. Quinta, y hasta después ya es cuando decido. Yo lo pienso en ese momento en mi cabeza y digo, he logrado encadenar 5 repeticiones, lo que en retrospectiva hace 6 meses me costaba una serie completa y ahora solo estoy tomando un pequeño respiro para poder exprimir al máximo esa serie. Y una vez realizado eso, ya fui un poco más consciente de cada una de las repeticiones, hasta lograr nuevamente sacar 15 repeticiones. Esas últimas ya me costaron bastante y principalmente me costaron a nivel de frecuencia cardíaca. No he tenido la práctica tan activa de ejercicio cardiovascular como debería, porque sí, en un punto llegué a sentir que la frecuencia cardíaca que estaba ejerciendo en ese momento era bastante elevada y que no la podía, con esa mini descanso que tomaba entre cada repetición, no lograba disminuir en gran medida y me sentía en esa misma nivel de frecuencia. No lo revisé porque no tenía activado el reloj, pero sí, ya las últimas me costaron principalmente por ese aspecto, ¿no? A nivel de frecuencia cardíaca. Y logramos encadenar 15 repeticiones con 3 platos. Pero ahora sí, 3 semanas después, no me sentí completamente conforme con un logro que no había tenido nunca. Es decir, encadenar 15 repeticiones con 3 platos es algo relativamente bueno, por lo que decidí optar, y ya es un PR, un personal record, de Hack Squat. Es Live Fitness. Lo que voy a hacer en mi siguiente sesión es evaluar primero los 3 platos en una Cybex Hack Squat y ya luego, en función de que sea favorable, colocar los 3,5. Si no, también una cuestión es que hay diferentes máquinas que pueden reducir la carga que se está colocando por el tipo de diseño que tienen. Entonces, mi referente en este caso es una Cybex y voy a realizar 3 platos como serie y se metió el mensaje de batería del micrófono. Y ya por ahí optar si lo que tengo que es que llegar a esas 15 repeticiones en la Cybex Hack Squat, y si lo logro, pues directamente intentar con los 3,5 platos, ¿vale? Entonces, en esta serie, como no estaba conforme con esas 15 repeticiones y me sentía bien a nivel de ejecución, cadencia, etcétera, pues decidí probar y ver cuántas repeticiones de igual forma. Esas 15 repeticiones en las series pasadas ya no eran AMRAP, ya era un número evaluado con respecto a esa máxima número de repeticiones que había hecho en esa misma hack hace 3 semanas, pudiendo lograr el mismo número. Entonces, ahora sí lo que iba a hacer era un AMRAP con 3,5 platos, que en este caso sí tendría que ser un PR, superando 3 o 4 repeticiones, que ya con eso iba a ser favorable. Lo mejor de todo fue que yo mismo me sorprendí de poder realizar más de 4 repeticiones. Yo pensaba que iba a lograr entre 3 y 4 máximo,
y que la 4 posiblemente necesitaría asistencia, pero no fue así. Es decir, yo realizo una repetición y veo que realmente el peso es muy, muy demandante, pero que si tengo toda esa concentración y conciencia de lo que estoy haciendo, lo puedo realizar de la manera más efectiva. Entonces, encadeno 3 repeticiones y ahí sí evalúo si puedo continuar. En ese sentido, claro que digo, obviamente puedo, voy a intentar una a una cada repetición. Es decir, aquí ya no decido realizar repeticiones encadenadas, sino ir viendo o evaluando una a una cada repetición para poderla ejecutar de la manera más consciente, para que el estímulo sea completa y directamente sobre los cuádriceps, ¿vale? Ahí me parece que llevo 6. Evalúo y soy consciente de querer realizar una repetición más para ya moverme en rangos de hipertrofia, ¿no? Y entonces ahí sí, yo creo que sí podía optar por una repetición más, pero lo mismo, a nivel de frecuencia cardíaca sentía un poco sobrepasado, por lo que decidí dejar en 7 repeticiones, lo cual nunca hubiera imaginado siquiera lograr, ¿vale? Y podemos ver el tiempo que me tarda en reincorporarme, en saber que lo que estaba haciendo no lo había hecho, y pues se ve, ¿no? Aquí en la máquina el esfuerzo reflejado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos mucha capacidad de progresar a través del tiempo y dejarnos de cosas tan absurdas como querer siempre aumentar el peso, estar cambiando de ejercicios constantemente, porque lo que hace es disminuir la capacidad de progresar al máximo. Tenemos que hacer una selección adecuada de ejercicios. Esto no quiere decir que todos tengan que ser hack. Puede haber personas que les venga mejor una sentadilla libre, otras personas que les venga mejor una Smith. Eso es individualizar, y sobre esa individualización poder progresar a través del tiempo para que siempre tengamos algo que mejorar, ya sea tiempo de ejecución, tiempo de descanso, peso, repeticiones, frecuencia, volumen, etcétera. Si tu coach te dice que eso está mal, entonces deberías pensar en cambiar de coach, porque si no tienes esa mentalidad que posiblemente incluso ahora tenga todavía muchas más variantes a considerar, y lo que siga pensando es que cargar 4 discos con asistencia, con faja, con rodilleras, es mucho mejor que hacerlo solo, sin vendas, sin faja, sin muñequeras, sin asistencia, no es bueno, pues ya no hay mucho que decir, ¿vale? Entonces espero que les guste. That is the answer.